Muy bien, pues aquí seguimos en La Noche en Corto y ya está con Augusto y conmigo Jaume Aquiles. ¿Qué tal, Jaume? Muy bien. Siempre decimos gracias por venir, gracias por dejar que veamos tu corto, pero Jaume, en este caso vienes de Valencia a cosa hecha a estar con nosotros en este humilde programa, que contigo deja de ser humilde, y que podamos ver tu corto. Un corto sorprendente, de una factura impecable, ¿verdad, Augusto? Entrañable, al principio. Y bueno, Jaume, antes que nada, no te conocíamos mucho, eres de Elche, estás ahora trabajando a caballo, dices, entre Ciudad de la Luz en Alicante y Valencia. ¿Este es tu primer corto? ¿Qué habías hecho antes? ¿Habías hecho cosas antes? Sí, bueno, llevo varios años haciendo cortometrajes. Este se puede decir que es el primer corto que no me da vergüenza enseñarlo como tal. Que no tengo que justificar cada cosita o cada fallo de sonido o de interpretación, ¿no? En este, bueno, pues creo que el conjunto de cosas está correcto. Sí. Pero llevo años, haciendo cortos y, bueno, pues los aquellos primeros pinitos son con 15 años, pero ya te digo que estos se quedan en familia y a los amigos que los he enseñado ya han dejado de ser mis amigos, por lo tanto dejé de probar, dejé esos a un lado, ¿no? Y luego ya pues sí que otros, pues unos 6 cortos que he ido moviendo por festivales hasta llegar a este, que es un escaloncito más dentro de lo que estaba haciendo hasta ahora. Ajá. Bueno, una comedia negra, se podría decir. Sí. Conviene no usar muchos calificativos con el corto para no desvelar el desenlace, la sorpresa, porque hay calificativos muy claros que no voy a decir. Pero bueno, lo primero que me llama la atención, Jaume, es la fotografía con filtro, todo para darle un aire retro, ¿verdad? Eso es perfectamente consciente, ¿no? Sí. Querías como si tuviera un aroma de años anteriores y tal, ¿verdad? Sí, pero en una actualidad. O sea, quería esa cosa familiar y esos pisos que ha pasado el tiempo pero siguen igual, con gente, con unas tradiciones y un día a día que no ha cambiado en sus vidas, aunque pues la sociedad avanza, ¿no? Y entonces, pues bueno, la figura de la madre es muy importante para mostrar que su hijo, pues siguen estancados en esa época, en ese piso de alquiler de hace tanto tiempo. De renta antigua. Exacto, y entonces pues era también un poco la idea, ¿no? Y bueno, la fotografía me interesaba que llevara ese aspecto, ¿no? Y luego pues por el hecho de la comedia negra, pues tampoco podía ser una cosa muy fría en cuanto a luz, o muy iluminada, muy vistosa, ¿no? Claro. Las sombras eran cosas que quería... Sí, como algo lúgubre, ¿no? Exacto. Algo así, ¿verdad? Sí, que ya sugiera un poco lo que va a pasar. Eso es, ¿no? Sí. Aunque tiene sus toques iniciales que pierden un poco, como la voz en off, ¿no? Luego la risa del malvado. Es como, ¿por dónde van los tiros, no? Pero bueno. Bueno, en el corto hay caras conocidas. Bueno. Está Malena Alterio en un pequeño papel, está Javier Gutiérrez, el más reconocible. Y bueno, ¿cómo es para un director tu primer corto oficial, según tú, trabajar con esta gente? Y sobre todo, ¿qué espaldarazo de cara a publicidad, a recorrido del corto le da estas caras? Lo primero, perdona, ¿cómo los conseguiste? Sí, ¿Cómo conseguiste Mira, por ejemplo, Malena, que es la primera que has nombrado, yo no la conseguí, ella se quiso sumar. Yo no contaba con un personaje femenino de esa edad en la historia inicial, en las primeras versiones del guión. Dio la casualidad que en un rodaje, como hago funciones de auxiliares de dirección, coincidí con ella y comentando con compañeros del equipo que quería hacer un corto en terminar la película, que era cara a Navidad, ella lo escuchó y dice, ¿vas a hacer un corto y no vas a contar conmigo? Y yo, hombre, pues ya cambio todo lo que haga falta por tenerte. Y bueno, pues hice ese cameo inicial y aparece. El caso de Javier Gutiérrez, pues hace muchos años, en la primera película en la que estuve, yo era su conductor y pasábamos muchas horas hablando, ¿no? Haciendo kilómetros hasta el rodaje y de vuelta, y le pregunté que si no hacía cortos, o dice, pues hace tiempo que nadie me propone. Y yo, bueno, pasaron los años, me acordé de aquello y lo llamé. Luego María Alfonsa Rosso, la madre, igual, coincidía en la misma película que con Malena, y bueno, ella me decía, te tengo que hacer un regalo por el final del rodaje, por haberme cuidado tanto y estar tan atento.
Y yo, el mejor regalo que me puedes hacer es que participes en un corto que estoy a punto de hacer. Y me encantará, vino. Y Javier Gutiérrez, y Juanma es el único que bueno, me lo presentaron, pero que no tenía contacto ni había trabajado con él, y es el único que sí me dio el sí una vez leído el guión. Los demás se volcaron directamente, menos él que al leer el guión se ofreció. Por cierto, conectando con el personaje de Juanma Cifuentes, al principio parece un poco un arquetipo, el del hijo bobo, un poco obeso y tal, ahí siempre bajo el brazo de su madre y tal, pero que al final no es tan bobo, ¿eh? No. Al final no es tan bobo, ¿eh? Es el más listo, sí. El más listo de todos, ¿no? Sí. Bueno, una cosa que también, siguiendo con esa escenografía y tal, mucho atrecho. ¿O estaba en la casa ya todo? No, tuvimos que conseguirlo, ¿no? Toda la parte de la cocina hubo que recrearla y empezar a sacar botes, aparatos, la balanza, todo el instrumental de cocina antiguo, todo eso lo tuvimos que montar entre, bueno, no lo nombro a mi compañero, que cuando me empiezan a decir, pues con mi compañero Zeki, que somos los dos de a bordo, bueno, pues creamos todo ese decorado, igual que la habitación, o sea, porque ajustamos el rodaje al piso que nos dejaban y tuvimos que crear prácticamente todo eso. Claro. Bueno, no hay que hablar mucho, pero bueno, hay ciertas referencias, vemos ciertas referencias al humor negro de los Coen, Sweeney Todd, por ahí va un poco también el tema de Tim Burton, por ahí va un poco la historia, ¿no? ¿Te gusta un poco introducir, no cerrarte a géneros, sino jugar un poco con los géneros, introducir elementos cómicos en una situación dramática, jugar un poco con eso? Sí, cierto. En mis anteriores cortos han sido casi todos comedia, menos uno que hice de prueba, a ver, una historia de amor romántica, dije ya no más. Seguí con la comedia y en este, claro, la idea se nos iba, ¿no? Pero había que ponerle el sello personal. Sí. Y entonces la comedia era lo que más nos gustaba y con lo que me identifico y lo que me gusta ver como espectador, y quise meterle un poquito pues esos tintes cómicos dentro de una historia tan dramática, ¿no? Tan oscura. Es que eso iba, Jaume, o sea, es comedia, pero no abiertamente, o sea, el tono no es de comedia hilarante en absoluto, es más, hay un par de escenas que a mí sí. No voy a decir nada, siempre se me escapa, pero hoy no se me va a escapar. Hay un par de escenas fuertes, pero fuertes, ¿eh? Sí, pero solamente voy a decir la del hijo arrodillado haciendo según qué cosa, me ha parecido muy fuerte, ¿eh? Y con su cara ahí de exacto, muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. O sea que... No, pero sin duda yo creo que consigue que las escenas, a lo mejor que puedan repeler, puedan ser un poco, de tapar la cara, pues al final contagie un poco la sonrisa, ¿no? Quizá al final, ese es el resultado final, lo que acabes, que salgan los créditos del corto, y el resultado sea una sonrisa, ¿no? Es decir, qué gracioso, ¿no? No te quedas solamente con el momento truculento o así. Exacto, es como, bueno, hemos pasado por ahí, pero para llegar al final a algo positivo, ¿no? También entonces es un poco esa cara positiva de que a todo se le puede, digamos, buscar lo positivo, ¿no? Y que bueno, que estamos aquí, ya hay que disfrutar, ¿no? Bueno, es un corto muy estilizado, no solo por ese filtro que usas en la fotografía, ese aire retro, sino también me he fijado un poco la cadencia que usas, el ritmo del corto. Te tomas tu tiempo, ¿verdad? Es un ritmo reposado, tranquilo. ¿Es tu estilo o según quieres contar cambias, lo aceleras más? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo planificas? ¿Te gustan muchos planos, pocos planos? ¿Qué es lo que más te va? Pues, empezando por el final, a la hora de planificar me gustan los planos justos, los necesarios para contar la historia. No me gusta ir cambiando demasiado de plano, injustificadamente, ¿no? Y si en una conversación la puedo sacar en un plano conjunto de los dos, o sea, de los dos, ¿no? Si es una conversación entre dos, prefiero eso que plano contra plano. También depende de la historia y de lo que me pida, ¿no? el guión. En este caso, o sea, claro, comparado con los otros cortos, es un poquito más lento, pero aún así me parecía rápido para el tipo de historia que estaba contando. Pero bueno, sí que intento jugar un poco más con los ritmos porque si no nos íbamos... O sea, tuvimos que cortar mucho de guión, entonces hay un trabajo previo
bueno, que el miedo al cortar por si no se entiende el final, ¿no? No, pero yo creo, Jaume, es mi opinión, que esa cadencia reposada es imprescindible para generar el suspense que tiene que generar la película. Sí. O sea, tú no puedes hacer una cosa acelerada porque si no, no sé, esa sorpresa, ese suspense llegaría enseguida y tal. Yo creo que tienes que contar así como diciendo, bueno, aquí tiene que pasar algo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, ¿no? Claro, y, o sea, claro. Y además lo engañamos o lo modificamos, o sea, lo dejamos así un poco cubierto con el hecho de esos puntos cómicos, sobre todo en el inicio, luego ya al final, bueno, el final total sí que tiene esa sonrisa, pero el inicio, pues eso, que no sabes muy bien, que lo del reloj, por ejemplo, ¿no? Era como, ¿y esto por qué? ¿No? Pues sí, esos guiños son los nuestros, ¿no? Los que nos identifican. Bueno, lo ocioso que está el hijo, exacto. ¿no? Claro. Sí, sí. Pero sí, aunque bueno, es que en un par de minutos ya estás metido, sí. ya estás metido en la historia, ¿no? Entonces también nos interesaba eso, porque en las primeras versiones del guión, hasta llegar a situar a los personajes, ¿no? Como público, a situarte en lo que estaban viviendo, claro, decimos, mucha morralla ahí, queremos llegar a lo bueno, o sea, a lo importante que es, bueno, por lo que elabora. Por eso decidimos lo de la voz en off, que es uno de los elementos que en los anteriores cortos siempre nos ha identificado. Nos ha gustado mucho contar una historia en voz en off y que los personajes interactúen respecto al off, ¿no? Claro, en las comedias eso era más fácil. Aquí, si rompíamos esa cuarta pared que solíamos hacer en los anteriores proyectos, iba a descolocar, ¿no? Por eso decidimos en la primera parte meter estas cosas para luego centrarnos más. Y luego otro de los elementos, o sea, otra de las cuestiones que quería con este corto era, como he dicho antes, ¿no? Era, pues bueno, subir un escalón. Quería contar una historia, quería hacer una mini película, quería que fuera cinematográfica, o sea, que fuera, que no fuera un... Lo o sea, es. Que fuera una peli Lo corta, es. de 10 minutos, pero que, bueno, que sí que tuviera esos tintes, ¿no? de largo. Sí. Bueno, vamos a llegar a la pregunta de rigor. Hombre, claro, Bueno, claro. Yo me enamoré de la música de este corto. Ajá. Creo que es una grandísima baza y es bueno, está presente prácticamente en casi todo el corto y subraya muy bien determinados momentos. Tienes que presentarme al compositor porque es un auténtico talento, vamos. Pues es un chico que no se dedica a la música, es de Valencia. Sí. Lo conocí hubo una serie hace unos años en internet que fue la primera serie de temática gay, Lo que surja se llamaba. Y un compañero de la carrera lo conocí y me lo presentó, porque escuchando la música dije, oye, me gusta cómo trabaja, ¿no? O sea, cómo suena. Y nada, y bueno, no nos conocimos hasta años después, pero nos intercambiamos muchos mails. Sí. Y el corto, o sea, a él lo conocí cuando le entregué el corto, o sea, que tampoco... Entonces ha sido una relación a distancia. Y bueno, pues eso, puntualmente hace música para cortometrajes, pero para nada se dedica, es autodidacta, mucho de oído, trabaja mucho de oído. Y sí, la verdad es que es una de las cosas que era esencial para arrastrar toda Además, la le queda una música, a mí me recuerda un poquito a la música de Jan Tiersen, de Amélie. Tiene una música que por ahí va, y le ha quedado muy bien, dentro del tono de negro, entre comillas, del corto, le ha quedado muy bien. Sí, a mí quizá tenía que haber sido la primera pregunta. Un poco la idea del corto creo que es una idea de un amigo tuyo, un conocido tuyo. Sí, Paco. Y tú desarrollas el guión, ¿verdad? Sí, viene, o sea, hace años, ya te digo, normalmente, no lo he dicho, en los anteriores cortos trabajamos, se nos ocurre la idea, pues mañana ya estamos liando a todo el mundo y la semana siguiente ya estamos rodando, ¿no? En este quisimos dilatar más todos los tiempos, tanto el proceso desde que tenemos la idea, el guión, la preproducción, el rodaje, pues por falta de tiempo no se puede alargar y por dinero lo hicimos en un fin de semana, pero bueno, todo lo demás sí que lo dilatamos y la idea nos vino con mucho tiempo de antelación antes de rodar y le fuimos dando vueltas, ¿no? Nos gustó aquello de lo de las bolsitas de té y fue un elemento que se nos quedó en la cabeza, pero a la vez nos llegó un cómic de Fernando de Felipe, Museum, que tiene una historia, o sea, este cómic tiene algo también, ¿no? Con lo otro que veremos en el corto, ¿no? Relacionado con las bolsitas, ¿no? Y esa mezcla nos parecía muy interesante y bueno, de ahí surge el corto. Ajá.
Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Tienes alguna cosa más? No, simplemente añadir, veo que mimas mucho a tus personajes y sobre todo los caracterizas mucho. O sea, veo, por ejemplo, el candor de la madre, Sí. veo la inutilidad del hijo, veo la soberbia del casero, Wow. pero hasta el extremo de ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, el periódico del ABC que lleva... ABC, que lleva sí, sí. Son detalles que, no sé, les ponen mucho empeño en caracterizar a los... Sí, bueno, es importante, sobre todo por el poco tiempo, ¿no?, de la historia. En Claro. 10 minutos Tiene tenía que que tenerlo perfilado. todo muy atado para transmitir eso, ¿no? O sea, y además el personaje de Juanma apenas habla. Entonces creo que solo dice mamá, mamá 2 veces. O sea, que claro, pues todo lo demás pues se tenía que mostrar con el vestuario, con esa actitud, con el reloj y la madre en las 2 frases que tiene, que es que enseguida Sí. desaparecen todos los personajes, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí que era importante, pues eso, cuidar todos esos detalles A través del y más en relato. esta historia, ¿no? Claro. Y se por habla último, Jauma, después de Bolsitas, ¿qué? ¿En qué andas metido? Pues la verdad es que de trabajo ando hasta arriba. Rodamos el año pasado un cortometraje justo en estas fechas, en marzo, hará un año. En una noche liamos a un montón de gente en mi piso de Valencia para rodar una historia imposible de amor. O sea, es un chico que se enamora de la chica más guapa de la fiesta con 5 rivales, ¿no? Se llama Parásitos, el corto. Ya está rodado, pero por falta de tiempo estamos en la postproducción. Ya tenemos un premontaje y estamos con toda la parte de After Effects y Motion que necesita este corto, que es totalmente distinto a Bolsitas. Bueno, pues ya nos dirás cuando lo acabes. Claro que sí. Jaume, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas vosotros. gracias porque el corto es estupendo, va a gustar muchísimo, va a dejar un poco a la gente un poco y tal. Y gracias por dejar que lo veamos y venir desde Valencia, cosa hecha, a este humilde programa. Augusto, Un placer, como siempre. la semana que viene más. Aquí estaremos. Lo dicho, muchísimas gracias por su atención y no se pierdan lo que viene ahora, el corto Bolsitas de Jaume Aquiles. Hasta la semana que viene. Maruja, tomate. Té de hierbas naturales que guarda en botes especiales. Con ellas prepara unas bolsitas que contienen una dosis secreta que solo ella conoce. Rodolfo, su hijo, disfruta con los tés de Maruja. Tal y como ella lo hacía cuando era niña junto a su madre, celebrando el ritual familiar, herencia de antiguas generaciones. Rodolfo y su madre viven en una finca de renta antigua y don Ramón, el casero, que es un cabrón, goza con Maruja. Bueno, con los tés de Maruja. Eso sí, cuando va a cobrar el alquiler. Y mañana toca cobrar. ¿Y la tacita de té? Mañana pasado te revelaré el secreto del té familiar. Como lo hizo tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela. ¡Espabila! ¿Qué te pasa? ¿Qué más, desgraciado? Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Son las 8:03.
18 minutos. Mamá. 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 Maruja, Rodolfo, el alquiler y mi tacita de té. Hombre, Rodolfo. ¿Y tu madre? Maruja, vengo a cobrar el alquiler del mes. Y ya sabes lo que toca. Mi tacita de té. Bueno. Es lo que veo. Si tenéis un taller clandestino en casa. Ay, Rodolfito.
Voy a tener que subiros el alquiler. Qué bien, qué bien. Ya estáis viendo. Maruja, este está de muerte.